Pinta a ficción, el podcast. Hoy nos adentraremos en un enigma cósmico que desafía la imaginación, el problema de los tres cuerpos. Cherp y Josito explorarán cómo esta compleja cuestión matemática y física no solo nos habla de órbitas impredecibles, sino que ha inspirado una de las sagas más épicas de la ciencia ficción moderna. Compararemos la profundidad de los libros con la visión que nos ofrece la primera temporada de la serie. ¿Qué detalles se pierden en la pantalla? Acompáñanos mientras desentrañamos las diferencias y similitudes en esta adaptación épica. Comenzamos. Pinta a ficción es el podcast en español que recorre la ciencia ficción de 0 a 1000. Bienvenidos al espacio de sonido. Cherp y Josito, guías de lo desconocido, enredando en las redes del cosmos y el tiempo, entre historias y datos, un lazo eterno. Cada capítulo abre un portal. En Pinta Ficción la aventura es total. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches otra vez. Bueno, aquí habría que saber en qué mundo decimos buenos días o buenas tardes o buenas noches, porque hay sistemas de 3 planetas que pues que tienen problemitas a veces, ¿no? Bueno, hemos decidido entrar fuerte y vamos a empezar con el problema de los tres cuerpos. Si eres un fan de la ciencia ficción dura, este es tu episodio porque... Pero mira, yo creo que esa la clasificaría como ciencia ficción dura, apta para todo público. Sí, o sea, es dura porque mete conceptos muy científicos, como el entrelazamiento cuántico y demás, que ya hablaremos después, pero es verdad que es interesante, es una cosa que yo creo que llama mucho la atención y por eso este libro y después serie ha tenido tanta repercusión. De hecho, por eso de libros, porque es una trilogía, ha pasado a serie de la que de momento solo tenemos una temporada. Bueno, vamos a empezar por la parte simple. Para entender el problema de los tres cuerpos, tenemos que empezar con dos cuerpos. Imaginemos dos cuerpos en el vacío del espacio. Si dejamos solamente los cuerpos flotando en el espacio, con sus respectivas gravedades, tarde o temprano se unirían y se volverían un solo cuerpo. Lo que llamamos la gravedad, vamos. La gravedad, exacto. Entonces, para que el universo no ocurra esto, les genera movimiento. Entonces se atraen constantemente, pero nunca llegan a golpearse. Hay fuerzas centrífugas. Exactamente. Entonces, esa fuerza evita que ellos terminen chocando, como ocurre, por ejemplo, con la Luna y la Tierra. Aunque a veces sí que chocan los cuerpos. A veces sí. Pero llegan a un equilibrio en donde esos dos cuerpos evitan chocarse y crean unos recorridos que son elípticos probablemente. En este caso, por ejemplo, si hablamos del sistema solar, todos hemos visto ese diagrama en el que hay un plano orbital y los planetas dan vueltas alrededor del Sol. Y que no es cierto, porque no son circulares por completo, son elípticas. Son elípticas, pero bueno, y de hecho algunas son descentradas, como vimos en los capítulos sobre Marte, pero la cuestión aquí es que ahí realmente, aunque hay más cuerpos, solo están interactuando las fuerzas del Sol, que es gigantesca. Dos cuerpos principalmente. Con la Tierra. Eso es otro motivo a tener en cuenta, que es el tamaño, que el tamaño va a dar la gravedad y la distancia entre ellos. Claro, porque podríamos decir que también está ahí la Luna, por ejemplo. Pero si bien a la Tierra le afecta la gravedad lunar, solo le afecta en el tema de las mareas. Pero no afecta tanto como para lo que les pasa a los trisolarianos, que son gente que está siempre en un sin vivir. Claro, porque tienen... realmente ese no es un problema de tres cuerpos, porque le dicen tres cuerpos porque tiene tres soles. Efectivamente. Entonces, son tres soles que tienen diferentes tamaños, diferentes masas y diferentes densidades. Claro, en algún momento alguien ha pensado que los tres cuerpos podrían ser planetas. No, estamos hablando de tres soles. Entonces serían el problema de los cuatro cuerpos. Eso es. Porque sería el cuarto del planeta de ellos. El problema realmente que tenemos es de que se describen, que deben existir con tantos millones de estrellas, existen movimientos cíclicos, rítmicos, entre ellos, que se han descubierto más de 2.000 o 3.000 casi por los matemáticos hasta el año pasado. Está en auge y han descubierto muchos sistemas de este tipo que pueden funcionar de forma cíclica y ordenada. Aunque en muchas simulaciones lo que ocurre es de que un tercer cuerpo sale al espacio o se chocan o se destruyen. Entonces, el problema es el siguiente, de que el problema de los tres cuerpos se supone que es irresoluble. Se supone que no se puede solucionar porque es un problema matemático muy complejo. Muy complejo. Sea, aunque solo parece ser 3 variables, esto matemáticamente es más que complejo. Entonces, ¿qué ocurre? Este problema ya lo solucionó un matemático en 1912.
estamos hablando de hace más de un siglo, Mucho, mucho. que un hombre que se llama Sandman. Este hombre, matemático finlandés, creo que era, describió una fórmula matemática para predecirlo. El problema es que la cantidad de dígitos que tenía que tener para hacer un análisis de tu sistema, tu planeta, dentro de corto tiempo, era de 10 elevado a la 80. Vamos, A los 8 millones. Y entonces no había calculadoras chulas. Incluso con el poder computacional que tenemos ahora es difícil, pero matemáticamente sí existe una solución. El problema es el poder computacional. Yo creo que hasta que no tengamos ordenadores cuánticos funcionales, esto igual no lo resolvemos. Entonces, ese problema de sistema planetario caótico es lo que centra la trama, la historia de la trilogía del problema de los tres cuerpos y también en lo que se basa la serie que bueno, de la que tenemos, como decimos, una temporada y que espero que no tarden mucho a empezar con la segunda. Bueno, dentro del libro es bastante complejo de leerlo. Uh-huh. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a nombres como Paco, Pedro, Pepe. Aquí no. Aquí uno se llama Ye, el otro Wan, el otro Chi, el otro Luo, el otro Chen, Chan, Jun. A ver, vamos a hacer esto fácil, fácil y para toda la familia. Hemos hecho una tabla muy chula. Como tenemos la película, la serie, podemos ahora ponerle rostros y nombres. Pero además, el tema es que para la adaptación visual en la serie, aparte de cambiar nombres, hemos cambiado también algunos personajes, no se llaman igual. No tiene el mismo sexo. No, eso es. Entonces, por ejemplo, tenemos a Ye Wenyi, que es una de las protagonistas, que es una astrofísica que tras vivir la revolución cultural china y perder en ella a su padre, luego lo contaremos en detalle, pues se une a un proyecto que se llama Costa Roja, que también explicaremos en qué consiste. Claro. Y esta se llama igual en la serie y está protagonizada por Rosalind Chao, ¿vale? Esta es la misma. Okay. Después tenemos, en el libro es un hombre que es Wan Miao, que es científico especializado en nanotecnología, que investiga una serie de suicidios científicos y descubre el problema, un juego que es el problema de los tres cuerpos, que está protagonizado en la serie por Augie Salazar. Augie Salazar. Que es una mujer espectacular. Es Elsa González. En este caso, hacen el mismo trabajo, o sea, son científicos en nanotecnología, pero cambiamos chico por chica. Vale. Luego tenemos a Xiqiang Dashi, o en la serie Clarence Dashi, que es interpretado por Benedict Wong y que es un oficial de policía con pues, unos métodos un poco convencionales. Claro, es que el tío se dedica a investigar cosas con extraterrestres y en la marcha. Entonces, bueno, pues colabora con Wan Miao o con Augie Salazar en la serie para investigar estos suicidios y por qué se están produciendo. Claro, después tenemos a Louji, que es muy importante en el libro y en la serie, que es un astrofísico y sociólogo que desarrolla la teoría del bosque oscuro. Es importante. Muy interesante este concepto del bosque oscuro. Y juega un papel crucial en el segundo libro. Y así se llama el libro, el bosque oscuro. El bosque oscuro. Y es interpretado en teoría se llama Saul Duran, interpretado por Jovan Adepo. Y Saul Duran tiene un papel muy protagónico dentro de la serie. Más que quizá en el libro. Luego tenemos a Chen Xing, que en la serie se llama Jing Chen, ¿vale? Y es una ingeniera, bueno, yo creo que en el libro es un chico. Sí. Y sin embargo en la serie es una mujer. Y es una ingeniera aeroespacial, también muy importante en la trama, que bueno, que es como el alma mater del equipo de investigación que trabaja para solucionar la crisis que surge cuando de repente detectamos que hay extraterrestres en el universo y que están por ahí. Después tenemos a Shan Beiyai, oficial naval que desempeña un papel clave en la preparación militar contra la amenaza trisolariana, pero en la serie, además lo hicieron muy bien porque metieron diferentes razas y tenemos ahí a un hindú, que es Rat Varma, el nombre en la serie, interpretado por Samer Usami. Y luego tenemos a Jun Tiamin, que es en el libro, que es un científico que realiza pues algunos sacrificios personales bastante chungers para ayudar a que la humanidad pueda luchar contra los trisolarianos. Y en la serie se llama Will Darwin y es interpretado por Alex Sharp. Después tenemos a uno que se llama igual en el libro que en la serie, que es Mike Evans,
que es el típico hijo rico de un multimillonario del petróleo, que es ambientalista radical Ujú. y que funda la Organización de Fronteras de la Ciencia y busca la intervención trisolariana en la Tierra. Sí. El actor en este caso es Jonathan Pryce. Y bueno, y luego tenemos algunos otros personajes, ¿vale? Incluso hay algunos que no aparecen en el libro y sí aparecen en la serie, como por ejemplo tenemos Sofía, que es un personaje nuevo creado para la serie, que trabaja junto con Ogi Salazar, ¿vale? Y bueno, investiga el tema de la amenaza trisolariana. Y esta solo está en la serie. O, por ejemplo, Elijah Lee, que es otro personaje exclusivo de la serie, bueno, que es un especialista en inteligencia militar que asesora a la respuesta ante esta amenaza. Entonces, tenemos una amalgama de algunos personajes que se repiten, otros que cambian de sexo y de nombre, y otros que ni siquiera existen en el libro y que sirven un poco para que la historia en la serie pues se adapte al público general. Porque ya decimos que el libro tiene su miga. Es un libro de unas 650 páginas, más Sí, o menos. Sí, sí. Y la serie, a mí lo que me empezó a cambiar un poco la pista, y al principio iba como un poco perdido, era este tema de los personajes y además una cuestión que es que mientras que en el libro y en los libros, por así decirlo, van cambiando, van alternando algunas veces momentos en el tiempo, en la serie No. está más ordenado cronológicamente. Sí, para que la gente lo entienda mejor. Por eso, en la primera temporada de la serie hay cosas que pasan en el libro 2 e incluso en el libro 3. Sí, entonces, que quede claro que va a ser muy largo, probablemente estos serán 2 capítulos. Vamos a hablar de la serie y del primer libro. Ujú. Porque el segundo libro tiene mucha amiga, el tercero es una pasada. Y después hay un cuarto, que no es de Cixin Liu, pero sí Es autorizado. Él lo autorizó como parte de la trilogía, bueno, cuatrología. Y vamos a empezar hablando del comienzo del libro. El libro en el comienzo es aburrido. Sí. Lo tengo que decir. ¿Por qué? Porque se pasa 100, 150 páginas hablando sobre la forma de vida de China, de la cultura china. Sí, sobre todo en el momento de la revolución cultural, en los años 60 más o menos. Sí, 40, 60. Entre 40 y 60 del siglo XX. Sí. Y entonces esa parte es verdad que, claro, yo creo que ahí Liu Cixin lo que hizo es introducir pues la historia de, sobre todo de Ye Wenyi, y cómo el drama de ese cambio cultural, de esa represión y de ese problema le marca y le hace tomar luego unas decisiones bastante drásticas. Sí, porque en la Revolución Cultural China fue un escenario de ideología que se imponía a través del miedo y la violencia. En la Universidad de Xinhuan, en el libro, ocurre de que como están todos paranoicos y empiezan a intentar hacer un juicio popular, llevan a Ye Zhetai, que es el padre que de es Ye Wenyi, un astrofísico de renombre que trabaja en la universidad, y le hacen como un juicio, y los jóvenes, pues embutidos en el fervor revolucionario que tiene en ese momento, lo acusan de reaccionario y enemigo del pueblo por atreverse a enseñar la teoría de la relatividad. Porque no es del movimiento, de su movimiento, sino que es una cuestión del mundo capitalista. Exacto, y de la bomba atómica. Que Efectivamente. Lo obligan a llegar a llevar un pesado sombrero de hierro, un símbolo que lo deshumaniza y lo degrada, y son sometidos pues a vejaciones en público, y su hija, Ye Wenyi, que es la principal protagonista en ese momento, ya veremos por qué, observa impotente esta situación. ¿Qué ocurre? En la película, en la serie, la mujer de él es llevada también al escenario y ella dice que no, que está de acuerdo con el movimiento popular político de ellos. Bueno, intenta salvarlo. No, ella se salva a su pellejo. Bueno, claro, sí. Y le dice a él que por favor acepte. Sí, pero quiero decir, en ese momento dice a ver si dice esto y así se salva, pero le da igual. Claro, entonces en el libro ocurre que llegan tres de estas estudiantes y con hebillas de acero lo empiezan a golpear en el rostro y lo matan en el público delante de todos. Y Ye Wenyi ve eso y se da cuenta de que su padre lo mataron por sus creencias científicas. Entonces, claro, el problema que tenemos en ese momento es de que ella es una joven intelectual, porque sí, padres universitarios, se cría con un problema muy grande de odio hacia las personas. Hacia cómo la humanidad se comporta y, o sea, es como
que de repente deja de creer en la humanidad, en la bondad de las personas y piensa que los humanos no somos capaces de, bueno, de regirnos por métodos justos y de comportarnos correctamente con el planeta y con nuestros congéneres. Entonces, deja de confiar en la especie humana, en cómo nos comportamos. Claro, y lo peor, para que sea todavía mayor el odio, la envían a ella, pues claro, como es una mujer pensante y educada, el movimiento revolucionario no puede tenerla por allí. Entonces la mandan a una región autónoma de como la Mongolia Interior, donde el clima es durísimo, y la ponen a trabajar en trabajos muy pesados, que era talando árboles de forma indiscriminada. Eso, otra es como cosa, a trabajos forzados. Sí, pero es otra cosa que ella vio que había una naturaleza preciosa y cómo se cargaban y dejaban devastada todas las montañas. Zona arrasada y bueno, que básicamente todo eso le lleva a pensar a ella que la humanidad se está cargando el planeta, que no se comporta correctamente y que alguien tiene que poner orden en todo esto. Y este es un origen de lo que podría ser sus acciones posteriores cuando acaba en un proyecto de ciencia, ¿vale? Básicamente se redime de forma científica y la llevan al proyecto Costa Roja. Claro, y allí es donde la trampa del poder y la lucha de la supervivencia juegan un papel importante. Se enteran de que ella tiene estudios y le dicen, vienes aquí a trabajar con nosotros, pero nunca podrás salir por tus creencias políticas. Era como una condena. Es como una prisión permanente. Pero en lugar de estar trabajando en la parte del campo, va a tener la posibilidad de ejercer algo de ciencia. Sí, es decir, es como te redimes a nivel científico, pero quedas apartada de la sociedad porque, bueno, pues porque no estás de acuerdo con el régimen. Vale, entonces en ese momento en el libro, lo que tú decías, que en el capítulo 4 hace como un salto de tiempo. Sí. Y es la primera cosa que tú dices que ha pasado aquí. Porque hay un salto temporal y se transporta a la época actual. De hecho, eso es lo que yo creo que pretenden en la serie eliminar al hacerlo de forma cronológica, para que la gente no se vuelva loca con los flashbacks. Claro, porque en el libro, Wang Miao, que es un nanotecnólogo, que es además muy conocido, se ve envuelto en una serie de eventos inexplicables que lo lleva a cuestionar su propia percepción de la realidad. Dice, ¿qué está pasando aquí? Y él ve una cuenta regresiva que en realidad en el libro ocurre. Este hombre es fotógrafo. Y fotógrafo de carrete. Y hace fotos y de repente, al revelar las fotos, aparece una cuenta regresiva. Sí, esto en la serie lo ven en directo. Sí, lo ven como flotando en el aire. Flotando en el aire y eso mosquea bastante. Este capítulo te llama la atención porque es impresionante, porque revela la foto y dice, será un error de la película. Voy a hacerlo con otra cámara. Hace con otra cámara. Hijo mío, déjame la cámara. No, y ve que las letras cambian de color dependiendo del fondo. Para resaltar. Si está en fondo oscuro, para que se vea. Es que la verdad, o sea, ese es en el momento, mira, te voy a decir, Cher, ese es el momento en el libro, estamos hablando capítulo 4, en el cual a mí me enganchó de verdad. Claro, y dices, aquí, ¿qué cojones pasa? ¿Qué puñetas pasa? Claro, porque él toma una foto en un árbol que tenía mitad blanco, mitad negro, y los números, la cuenta regresiva, cambia y se adapta para que se vea. Claro, entonces él decía, no puede ser. Y verificó que entre foto y foto cuántos segundos pasaban y vio la secuencia y efectivamente no se detenía. Salió corriendo, le pidió al vecino una cámara nueva y volvió a ocurrirla y tomó fotos y volvió a hacer lo mismo. Llegó su mujer y le dijo, toma unas fotos tú con esta cámara digital. Hazla tú. Con una cámara digital. Y ella tomó fotos a otros lados y en las que ella tomaba no salía. Solo en las que tomaba él. Ya digo que este es el momento en el que a mí me hizo clic la cabeza y dije, voy a seguir leyendo esto porque esto es muy bueno. Bueno, después tenemos el salto, otro salto temporal en el libro, que es en el capítulo 5, donde aparece el problema de los tres cuerpos, el videojuego. Sí. ¿Por qué? Porque, claro, explicar esto de otra especie, de otra civilización es imposible, porque no sabemos ni cómo es. En los libros nunca se sabe cómo son de forma física. No. O sea, no son ni aspecto no. De hecho, no se sabe cómo son los trisolarianos. Nunca se sabe. Entonces, en el libro, lo que hacen es inventar este juego para que de esa forma se acople lo que le ocurre a ellos a nosotros. Y por eso en el libro, siempre en el videojuego, hacen referencia a nuestra historia. A la historia de la humanidad y de su historia científica. Es decir, la evolución científica desde los antiguos griegos
pasando por gente como Newton y demás, y luego posteriormente. O sea, van haciendo como un repaso que está muy bien. A mí la verdad es que me gustó mucho. Sí, porque dependiendo de cada uno es diferente. Sí. Entonces el videojuego empieza con la historia de Trisolaris, que es una civilización extraterrestre que lucha por sobrevivir en el sistema estelar triple que hablábamos. Wang Miao es transportado a la China de la dinastía Qin y es testigo del funcionamiento de una computadora colosal formada por millones de soldados. Que esto, os voy a decir una cosa, en el libro mola, pero en la serie es la bomba. Sí, pero esta parte del libro está sacada de un cuento corto que ya Cixin Liu hizo en el pasado sobre una computadora humana. De hecho, yo creo que, bueno, ahí adapta Cixin Liu. Bueno, yo digo Cixin Liu, pero en realidad es Liu Cixin, porque ellos escriben apellido nombre, ¿no? Y el concepto es muy chulo porque significa poner en orden a un montón de soldados que con unas banderas van marcando como los unos y los ceros con una computadora real. Claro, entonces, ¿qué es lo que? A ver, nuestros ordenadores que hacían al comienzo, entrada y salida. Sí. Y hacían solamente eso, o ceros o unos, que realmente el poder computacional que tenemos hasta ahora, que estamos empezando con la cuántica, es 1 o 0. Y ya está. Y millones de acciones, pero ceros y unos en nuestros nanoprocesadores. Para los que quieran profundizar en este tema, tenemos unos capítulos sobre supercomputadoras y sobre computación cuántica que son canela en rama. Yo los he vuelto a escuchar y casi no entiendo, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Se introducen varias cosas claves en esto, porque meten, como tú dices, historia y meten ciencia. Sí. Y hacen elementos históricos y ficticios que se entrelazan y quedan muy bien. Newton, von Neumann. Claro, quedan muy bien. Son como asesores. Claro, entonces tú dices, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Entonces empiezan en el capítulo 6 diciendo sobre la devastación de las eras caóticas y la lucha de la supervivencia. Vale, porque ¿qué es una era caótica? Claro, entonces ahí explican. Ellos tienen que tener un sistema estable como el nuestro para sobrevivir, pero no saben cuánto va a durar. Entonces descubrimos que ellos son capaces de secarse, deshidratarse. Sí, esto es una cualidad que realmente aparece en el libro y en la serie también, pero que nadie se explica cómo alguien lo pueden disecar. Claro, porque es plegar como si fuese una mantita. Nosotros somos humanos y intentan adaptarlo lo que no sabemos qué forma tienen, pero entonces ellos se deshidratan, se pliegan y pueden sobrevivir a las eras caóticas. Que como no sabemos exactamente cómo son, esto a lo mejor en su forma vital original tiene sentido. Esto en una forma vital humana no tiene sentido, que alguien se deseque y lo pleguen como una mantita y luego lo rehidraten. Esto no tiene sentido. Ni los pollos de comida liofilizada. Entonces tenemos después las eras estables, que son periodos de clima moderado, donde la civilización se desarrolla. Claro, ahí pueden ellos investigar, tienen tiempo para aprender. Sí, y para evolucionar, que es una cosa que se trata mucho en el libro y en la serie, que es cómo ellos y nosotros evolucionamos a velocidades distintas porque ellos tienen esas eras caóticas que les frenan. Y tienen que volver a inventar todo desde cero. Entonces, ellos tienen las eras caóticas de duración variable primero, caracterizadas por temperaturas extremas que pueden hacer derretir las rocas o por temperaturas muy frías que son capaces de congelarlos y romperlos a ellos. Entonces, siempre están tratando de predecir, que es la idea del juego, predecir y encontrar las eras estables. Básicamente para ser capaces de recuperar, o sea, de coger a tiempo a toda la gente y decirle, deshidrataos. Y los recogen, deshidratados, los guardan y cuando ya ha pasado la era caótica, los vuelven a rehidratar y vuelve... O sea, los habitantes de Trisolaris no mueren si son capaces de calcular cuándo va a ser una era estable o una era caótica, pero... Si no son capaces, muere la gente. Claro, mira, en esta parte del libro, Wang Miao interactúa con Mozi, que es como una especie de sacerdote que demuestra lo que nos ocurría a la raza humana hace siglos, que es la búsqueda incesante del conocimiento. Y como no tenemos forma de explicarlo, lo hacíamos de alguna forma simbólica, con dioses o con mitología, con Zeus, Poseidón. Sí. Y la humanidad siempre lucha contra la adversidad y la incertidumbre de la falta de conocimiento. Sí. Vamos, que esto lo hacíamos nosotros, claro, en la antigüedad. Actualmente, claro, y actualmente lo hacemos porque bueno, si también. No crees, pues, bueno, ¿qué ocurre? Después de que ya se presenta el problema de los tres cuerpos, ya la historia regresa otra vez nuevamente al mundo real.
Entonces va haciendo saltos que son espectaculares porque hay saltos en el tiempo Sí, de la historia china sí. al presente y después viaja al juego que viaja al pasado y mezcla. Va entrando en los dos momentos. De hecho, en la serie sí que se hace este juego de entro y salgo y me explican cosas de lo que es el mundo de Trisolaris, y cuando llega un momento en el que vuelvo al mundo, a nuestro mundo, al mundo humano, pero no con tanto salto en el tiempo. Y eso es lo que yo creo que han intentado simplificar un poco para que la gente no se vuelva loca. Pero sí que hacen esos saltos entre el mundo trisolariano y el mundo humano. Sí, y después en el libro ya aparece algo que me parece muy importante de cara a entender lo que son la frontera de la ciencia, en donde Wan Miao y Xin Quan, por decirlo, es que claro, es difícil de pronunciar, generan la frontera de la ciencia, que es una misteriosa organización que parece tener información sobre la civilización trisolariana y su conexión con fenómenos que afectan a Wan Miao y a Chen Yue. Claro, esto, así con estos nombres, es un poco complicado, pero en la serie Sí. podemos ver de que ocurre de que una organización internacional Sí. va reclutando gente. Recluta gente porque creen que estos trisolarianos son como salvadores y que hay que darles la bienvenida y dejarles que lleguen a la Tierra y son el Señor y bueno, es decir, como una serie de fanáticos, creo yo, que son fanáticos de los extraterrestres, aunque no los han visto la mayoría ni nada, pero ahí está, bueno, pues el momento en el que confían en que la llegada de esos extraterrestres va a traer algo mejor a la Tierra, creo yo. Después tenemos que Ye Wenyi está encerrada allí en Costa En Costa Roja. y se encuentra con un personaje que es Bao Mulin. Es un periodista, ¿no? Sí, lo que hace es darle un libro y después hacen una carta que supuestamente quejándose de lo que están haciendo. Este hombre cobarde no acepta que fue él y Ye Wenyi es llamada a la oficina del director Shan y es acusada. Porque este libro, que es Primavera Silenciosa, y es un libro prohibido, por eso la llaman a capítulo y le dicen, ¿usted cómo ha conseguido este libro? Y la van a acusar, pero consigue salvarse y bueno, que no haya ninguna consecuencia. Sí, ahora tenemos el salto. Yo creo que esta parte es donde a mí ya me gusta el libro. Bueno, a ti te gustó la parte de las fotografías. A mí me gustó cuando Ye Wenyi está en Costa Roja. Este es el segundo momento. Claro. Y durante el viaje conoce a Lei Xinger, que es el comisario político de la base, Sí. y al ingeniero, que es Jan, por decirlo de alguna forma más resumida. Y en Costa Roja hacen cosas, pero ella no lo sabe. No sabe exactamente qué hacen. Hay una gran antena parabólica que la puede ver y que la activan y ocurre cosas raras. Que hay como campos electromagnéticos, mueren naves. Sí. Claro, ella no sabe qué es lo que está ocurriendo, pero ella, gracias a su inteligencia y a ver cómo funcionan las cosas, pues se da cuenta de que realmente lo que hacen es lanzar una potente señal al espacio como un mensaje dirigido a posibles civilizaciones alienígenas, porque China consideraba que los que tuvieran primer contacto con los extraterrestres irían a la cabeza de tecnología y le ganarían a Estados Unidos. A cualquiera, efectivamente. Entonces, ella empieza a investigar exactamente qué hacen ahí y empieza a trabajar en ese proyecto Costa Roja y tiene acceso a esa antena, ¿vale? Tiene acceso a esa antena, pero ella tiene alguna idea de lo que quiere, o sea, de que quiere transmitir y como que esa antena es poco potente. Que sigue siendo poco potente. Sí, y ahí queda esa parte. Sí. ¿Qué ocurre? Después vuelven a tener otro salto al presente y está Daichi, que este policía me encanta, Sí. porque es un comisario que se encarga de la investigación. Así empieza la serie. El comisario, que es chino, por Sí. supuesto, investiga las muertes misteriosas de varios científicos de renombre a nivel del mundo. Daichi, en el libro, es muy pragmático y cínico, e incluso una parte del libro, de la serie, también la serie, le preguntan, llevas muchos años y ¿por qué no has ascendido? Y dice, es que no tengo buen carácter. No tengo buen carácter. Soy un poco difícil. Pues lo que está investigando es que hay muchos científicos relacionados sobre todo con la física de partículas o con nanomateriales y demás, que están muriendo y no se explican por qué. Mueren de diferentes tiene, formas. Sí, pero tiene claro que hay un componente común, porque claro, el perfil es muy específico. Son perfiles científicos de lo mejor del mundo que resulta
que están muriendo en circunstancias cuando menos pues difíciles de entender, ¿no? Sí. Y ahí queda esa parte. Ahí queda ese momento. Vuelve a haber otro salto en donde entramos otra vez al plano de los tres cuerpos y estamos de nuevo en la dinastía Zhou, en donde Miao está con el rey Wen. Y en esta parte Moshi, el que hablamos antes. Es decir, viajan a lo que es el Trisolaris en el juego y viajan a esa dinastía. La dinastía Zhou, ¿vale? Y el monje Moshi propone de una forma muy clara que en las eras caóticas lo que tienen que hacer es deshidratarse todos y rehidratar unas cuantas personas y dejarlas vigilando. Que lo importante es salvar a la población aunque se pierdan unas pocas vidas. Y realmente así ellos toman esa decisión como de sobrevivir, de buscar sobrevivir. Porque ellos dicen, si sobrevive uno, sobrevivimos todos. Después tenemos Costa Roja otra vez. Costa Roja 2, que sigue explicando la historia de Ye Wenyi y de cómo, ella se integra en ese departamento. Como digo, al principio está como ahí que no maneja esto, pero claro, es que es una mujer con un potencial inmenso a nivel científico y empieza a integrarse en el departamento de transmisión. Entonces, aunque hay restricciones en el tema del uso de la antena, pues bueno, ella tiene acceso y entonces, pues bueno, piensa en hacer algo. Claro, y en el libro lo muestran, lo describen bastante bien y en la serie lo hacen genial, que la parte tecnológica es rudimentaria, incluso para su época. La parte informática es obsoleta porque tienen botones y palancas y es muy cutre. Es como muy vieja. Como muy vieja, sí. Entonces ella continúa el libro con Costa Roja y llega a Costa Roja 3 y es donde Ye Wenyi descubre la tecnología disponible en Costa Roja podría revolucionar la radioastronomía, pero se usa con fines militares. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ella, en Costa Roja 4, para resumirlo porque son varios Costas Rojas, ella descubre de que existe una señal que salió de Júpiter, llegó a la Tierra, llegó al Sol y después volvió a llegar otra vez a la Tierra. Y entonces es cuando piensa en el Sol como una especie de espejo magnificador para sus ondas. De antena amplificadora. Es un amplificador el Sol en este caso. Eso es. Entonces lo que ella idea es, bueno, pues como a mí me apetece contactar con alguien, voy a utilizar este super amplificador y lanza un mensaje, ¿no? Claro. Y ahí, bueno, queda en que va a lanzar el mensaje. Bueno, eso es, que se queda ahí en ese momento. La idea de que lance el mensaje, claro, teniendo la historia de que su padre es asesinado en público, está viendo la devastación de la naturaleza, todos están contra ella, tiene un sistema político que la maltrata, siendo inteligente, pues... Pues hombre, el mensaje es como bastante diciendo, oye, que es que esto está fatal. ¿Hay alguien por ahí que pueda ayudar, no? Bueno, después entonces ya volvemos otra vez al plano de los tres cuerpos dentro del juego. A lo que es el juego, sí. Y está Copérnico. Y Copérnico trata de explicar con ideas, con fútbol a nivel universal, de cómo ocurre el problema de los tres cuerpos y que es inexplicable e imposible de predecirlo. En ese momento vuelven a describirlo y cómo funciona un día trisolariano. Porque en el libro lo explica muy bien y en la serie, aunque lo hacen de forma muy fugaz, muestran días que pasan en segundos. Hay días que demoran horas o otros que demoran semanas incluso. Claro, porque en realidad esos cuerpos se mueven de forma caótica, no de forma cíclica, como debería ser un sistema más estable. Y después entonces ya empiezan en el libro, Wan Miao y Daichi empiezan a discutir sobre el problema de los tres cuerpos. Dinji, el astrofísico, explica el problema de los tres cuerpos. Es un problema matemático sin solución en general. En general. ¿Y por qué? Porque en ese momento no había manera de calcularlo. La capacidad computacional. No sé si ahora se puede hacer. Yo diría que no. Bueno, después encontramos que en los capítulos siguientes se centran en la historia de Trisolares dentro del juego. Sí, hacen un montón... Bueno, aquí yo creo que hay un montón de iteraciones de mundos con diferentes personajes, ¿no? Isaac Newton, John von Neumann... Eso es. Y todos estos intentan dar su versión de cómo solucionar la situación o intentan dar con una solución al problema de los tres cuerpos. Pero claro, básicamente ninguno lo consigue. Sí. Después tenemos que Wan Miao y Daichi son invitados a una reunión secreta con los altos mandos militares y dicen, bueno,
Aquí están todas las agencias de inteligencia internacionales y se les informa sobre la existencia de una organización llamada Movimiento Terrícola Trisolariano, que apoya la invasión de la Tierra por parte de Trisolaris. Bueno, la invasión o la ocupación o como lo queramos decir, pero está con los trisolarianos en vez de con los humanos. Y entonces eso va en contra de cualquier humanidad. Con lo cual, pues, ¿qué ocurre? Vamos a por ellos. Después en el libro continúan y vuelven a los tres cuerpos Eso con es. Einstein, y en donde Einstein es un vagabundo que está tocando el violín y él describe su teoría de la relatividad y describe la ciencia y no le creen porque no funciona, sus teorías no funcionan. Porque es verdad, aunque él tiene razón en la mecánica inicial, no es capaz de resolver problemas de estos cuerpos. Y entonces pues se produce lo que es el gran desgarramiento y destruye parte de la civilización o casi toda la civilización trisolariana. Claro, se nos olvidaba, en cada interacción en el libro y en la serie, lo que ocurre es que tú ves presencias como una civilización es destruida. Sí. Entonces, cada vez que hablamos de una civilización, dice la civilización número 134 ha sido destruida. Sí. y cuando salen de juego vuelven a entrar y es otra civilización diferente. De hecho, en la serie hay una niña que todo el rato les está diciendo, pero ¿cuándo me vais a salvar? ¿Me vais a salvar? Por favor, ¿me vais a salvar? Y siempre se muere. Entonces da mucha pena a la niña, pero lo que significa es que se acaba esa... Es como que cada partida se va acabando y puedes perder, y perder significa como volver a empezar, o puedes ganar aunque se acabe ese mundo trisolariano, pero tú has dado con algún tipo de avance que te hace avanzar al siguiente nivel del juego y entonces es como que estás más cerca de la solución final. Sí. En el libro volvemos otra vez a la realidad, en donde encontramos que hay terrícolas rebeldes. Entonces, ¿qué ocurre? Uno, que es conocido como el Señor, se pone en contacto con Daishi para informar de que él se opone a la invasión trisolariana y que va a ayudarle con información. Sí. Entonces ya tienen como un aliado en las sombras para luchar contra el movimiento terrícola trisolariano. Sí. Después ya ocurre en Costa Roja 5 y 6 que Yen Wenji tiene la posibilidad de mandar el mensaje. Y manda el mensaje y ese mensaje tarda tiempo, pero llega a su destino. Claro, y el mensaje es venir a la Tierra, que nosotros os ayudaré. Sí, os ayudaré a que la invadan. Y recibe respuesta. Recibe respuesta porque efectivamente contacta con los trisolarianos. Nadie más lo sabe. Y bueno, luego es todo lo que deviene en la historia. Es decir, por eso aquí no está contado de forma coherente o está más desordenado que en la serie. Sí, porque ahora justamente volvemos otra vez al presente y está Ye Wenji, que es arrestada y sometida a un interrogatorio para que hable sobre los trisolarianos y que diga qué es lo que pasa. ¿Sí? Ella manifiesta que no se arrepiente de sus acciones, o sea, que lo que hizo le parece bien y que la humanidad se merece ser castigada por su egoísmo y destructividad. Y ya está. Y después aparece Mike Evans. Mike Evans, que es un multimillonario estadounidense, que es un ferviente ecologista que se dedica en el libro, bueno, y en la serie no se ve, pero se supone que se ha dedicado a, bueno, sí que se ve algo que como que está plantando ahí un montón de árboles para salvar una especie de pájaros y después es el que empieza a dirigir al movimiento terrícola trisolariano. Es un multimillonario del petróleo. Sí, él, y entonces él adapta un petrolero gigantesco. Sí, porque muere su padre y hereda todo. Sí, y entonces en ese petrolero viajan todos los del movimiento terrícola trisolariano y van por ahí con un petrolero gigantesco que tiene una antena que le permite, en teoría, comunicarse. Sí, claro, eso es lo que él intenta hacer. Porque Daishi, que es el que está buscando, sí, con la ayuda de los terrícolas rebeldes, descubren de que Evans y el Señor, como le dice él, el Señor, o sea, como el Señor, pero refiriéndose como a Dios, está financiando proyectos científicos secretos y la construcción de una forma independiente de comunicarse que no dependa de Costa Roja, claro, ni de ningún gobierno, que es ahí cuando coge el barco y lo crea. Correcto. Y bueno, este Evans es el enemigo público número 1, pero claro, nadie es capaz de capturarlo y ahí es cuando pues esa organización que con el apoyo de Evans gana influencia en todo el mundo, atrae un montón de personas, porque hay un montón de personas desilusionadas con la sociedad, con el futuro de la humanidad. Como
como que les da mucha bajona el tema de la ecología, el tema de la injusticia a nivel mundial, y entonces todo esto hace que ese movimiento terrícola trisolariano engrose y se convierta en un verdadero problema a nivel mundial. Y en esa parte del libro, que no es igual en la serie, Mike Evans, porque cuentan la historia de que él es aunque es un hijo de un multimillonario estadounidense, es un ferviente ecologista, el típico niño rico que lo que quiere es salvar vidas. Y lo demuestran tanto en el libro como en la serie, que él siembra árboles para salvar vidas, pero de una especie de un pájaro. Sí. No de vidas humanas. Y por ahora vamos a dejar el capítulo aquí, porque ya viene la mejor parte del libro. Para mí, de ciencia ficción es la mejor parte. Sí. Pero tenemos unas preguntas. Venga, pregunta, va. Bueno, si realmente ocurriese esto, ya en el capítulo que hicimos sobre el fin del mundo, hicimos preguntas similares. ¿Qué harías en 3 situaciones? Primero, si nos invaden una raza alienígena mañana o pasado. ¿Qué harías si sabemos que nos van a invadir a lo largo de nuestras vidas? O sea, dentro de 10 años, 20 años, 30 años. Pero vivos. Pero estás vivo tú. ¿Y qué harías si, como en el libro, nos van a invadir dentro de 400 años? Pues es que yo creo que eso sería diferente en cada una de las situaciones. Vamos a dejar esta pregunta para los oyentes, a ver qué opinan. Yo tengo mi propia opinión y en el próximo capítulo os la compartiré. Entonces, lo vamos a dejar aquí y lo que haremos en el siguiente capítulo, parte 2... Acabar con el libro. Eso es. Terminamos con la serie y hablamos sobre cosas. De la ciencia que hay detrás del libro, de tema de los sófones, del tema de la sopa fotónica, bueno, un montón de conceptos de ciencia o cuasi ciencia que están detrás del libro y que yo creo que son muy interesantes. Entonces, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Pinta a Ficción, el podcast. Sumérgete en nuestras historias y disfruta alimentando tu imaginación. Suscríbete en las principales plataformas de podcast como Spotify o iVoox, entre otras. Síguenos en Facebook e Instagram buscando Pinta a Ficción. Más información en nuestra web pintaaficcion.super.site.